Líderes hay muchos y de muy buena manufactura. Líderes que se preparan, que quieren que tú conozcas a Dios, que quieren que tú sepas de la voluntad de Dios en tu vida, también hay muchos. Y de igual forma hay muchos que tienen la posibilidad de hacer reformas estructurales en cuestión de la sociedad para que podamos llegar a la voluntad de Dios. En Sofonías encontramos un profeta que llama la atención a Judá y a Jerusalén, porque lo que están haciendo no es bueno delante de los ojos de Dios. Y afortunadamente, en ese momento hay un buen líder, el rey Josías. El rey Josías hizo reformas en Jerusalén, en la sociedad. Pero a pesar de esas reformas, y a pesar de que había profetas, y a pesar de que estaba Jeremías, Sofonías y aún otros más, la gente no escuchaba. La gente no quería entender. La gente decía, no, pues, ¿quién se cree para juzgarnos? ¿Quién se cree para decirnos si él también tiene cola que le pisen? Ese es muchas veces nuestro argumento para no cambiar. Ese es muchas veces nuestro pensamiento para decir, pues si el otro está peor, yo por qué tengo que cambiar. Sin embargo, Sofonías seguía predicando. Sofonías seguía profetizando la voluntad de Dios, al igual que Jeremías. Sin embargo, un buen líder no implica que una sociedad va a cambiar y va a ser diferente. El líder estaba. La voluntad de Dios también estaba expresada en la sociedad. Sin embargo, la gente decía, pues, ¿cuál pecado? ¿De qué me estás hablando? No hay nada malo en nosotros. Y no es simplemente de que hay algo malo, sino que muchas veces escondemos nuestra maldad y nuestro pecado a expensas de Dios, a expensas de sus siervos. Y sus siervos nos pueden exhortar, nos pueden redarguir y nosotros decir, están exagerando, están diciendo cosas que hasta ellos mismos pueden estar débiles en eso. Sin embargo, Dios manda gente para que nos diga. Dios manda gente para que nos exhorte, pero no siempre estamos dispuestos a ser exhortados. Y ahí es donde está el problema con Josías, con Sofonías y con Jeremías. Hablarle a un pueblo que aparentemente escucha, pero tiene oídos sordos a la reprimenda o a la exhortación. Había gente, había aún rollos, había sacerdotes, había gente que enseñaba la palabra de Dios. Y a pesar de esto, la gente seguía haciendo lo que mejor le parecía. Es decir, ¿para qué sirve Dios entonces? Dios sirve simplemente para cuando tenemos un problema o una enfermedad incurable o que no encontramos solución y si nosotros servimos a Dios y nos vamos o hacemos un voto, Dios ya nos va a responder. No, Dios nos sirve para eso. Dios es el creador y es al que le debemos alabanza. Si nosotros nada más estamos esperando un genio mágico o alguien que simplemente solucione nuestros problemas, bien, Dios lo puede hacer, pero no a expensas de su santidad, no a expensas de que su voluntad sea contrariada. Y es lo que nosotros los seres humanos preferimos, que Dios sea contrariado a que nosotros sea contrariados en lo que nosotros pensamos o debemos de hacer. Pero fíjate lo que son las cosas. Muchos cristianos dicen hoy en día, no, es que no sé cuál es la voluntad de Dios, es que no sé lo que Dios quiere para mi vida. ¿Cómo no? Vas a la iglesia, escuchas las predicaciones, lees la palabra, oras. ¿Cómo no vas a saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Estaríamos cayendo en el tiempo de Sofonías, con el pueblo. El pueblo decía, nosotros andamos bien, nosotros hacemos lo que mejor nos parece y tal vez no conocemos lo que Dios quiere y aún le servimos, que es lo peor. Y Dios debe de complacerse con lo que nosotros podemos hacer. No caigas en eso. Dile al Espíritu que te dirija y el Espíritu dirige. Dile al Espíritu que te dé un nuevo entendimiento y el Espíritu te renueva. Dile al Espíritu que te dé sabiduría y te lo da. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son sí y amén en Él, en Cristo. Entonces en Cristo tenemos esas promesas. En Cristo tenemos esa responsabilidad de tomar lo que Dios nos ha dado. Y ya para ir cerrando, va diciendo en Sofonías, desafortunadamente de la ciudad de Jerusalén y de la región de Judea, o reino, mejor dicho, nada más Dios viene por un remanente. Para los demás les toca el día del Señor. El día del Señor es algo terrible. ¿Por qué? Porque hay
ahí vamos a tener que pagar por nuestras obras, por lo que hemos hecho. Entonces Dios te está diciendo, puedes seguir tu camino como vas, pero va a llegar mi día y en ese día tendrás que pagar. O en su defecto, puedes volverte a mí y arrepentirte y hacer la voluntad del Dios vivo. No quiero decir que en Jerusalén y en Judea no hubo gente que no cambiara, lo hubo, porque Dios estaba hablando de un remanente, y lo hay hoy en día, hay un remanente. Hay un remanente que conoce la voluntad del Señor. Hay un remanente que sabe qué es lo que Dios quiere. Y eso somos todos los que creemos en su palabra, como dice en Juan 3:18. Desde el 17 Él no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. ¿Y quiénes son los que son salvos? Los que creemos. Los que creemos en el unigénito de Dios, en Cristo Jesús. Nosotros hemos creído en Él. Nosotros no pensamos que estamos bien o que todas las cosas que hacemos están de acuerdo a lo que debe de ser. Sabemos que tenemos fallas, sabemos que tenemos cola que nos pisen, dicen en el mundo. Sin embargo, Dios, al momento de reconocerlo y de reconocer nuestra debilidad, está transformando nuestras vidas de acuerdo a la voluntad de Él y no a la de nosotros. Y es donde muchas veces como sociedad caemos. Queremos que Dios se adapte a nuestra sociedad, mas no nosotros adaptarnos a Dios. Dios espera que la voluntad que Él expresa sea nuestro deleite. Pero en la mañana escuchaba una predicación y decía, tú esperas estar en el cielo, obviamente, más si eres algún tipo de creyente. Y si esperas estar en el cielo, a lo mejor tú esperas estar haciendo lo que a ti te agrada, pero lo que a Dios le agrada es hablar de su voluntad, es estar hablando de sus obras, de la alabanza de Él. Y si no lo soportamos muchas veces un día de culto, un día de servicio, cuánto menos lo soportaremos un día eterno, un tiempo eterno, será con mayor dificultad. Así que tenemos un tiempo de gracia, para empezarnos a deleitar en Él, y no simplemente esconder lo que tenemos en nuestro corazón. Si Dios ya lo sabe, lo podemos decir con libertad, lo podemos decir para que eso ya no quede en nuestras manos, sino quede en las manos de Dios, y Dios nos transforme, y Dios nos renueve, y así sea, que seamos parte de ese remanente. Amén.